Cuando Darío llegó a Santiago a los 17 años, a Santiago de Chile, soñaba con París. Y hay un cuento escrito en Santiago de Chile donde habla de Mimi, personaje de la cortesana parisiense, y habla de la nieve cayendo sobre los techos de París que él ve de la ventana donde nunca había estado. De manera que París para él era un sueño no incumplido, ¿no? Bueno, yo diría que para Rubén París fue el punto de partida y el punto de llegada de sus viajes, ¿no? Casi todos los viajes sobre los cuales él dejó narraciones son a partir de París. Y este será siempre su punto de referencia, es el punto deseado. Es su ciudad. Por mucho que él rechace, a veces que no lo comprende, lo que sea, París es su ciudad y la manera como la describe también en sus crónicas. Multitud de crónicas de Rubén están escritas no solo de París, sino sobre París, sobre la vida cultural, la vida social, parques, calles. Uno puede recorrer también París, no desde las referencias de donde vivió, los restaurantes donde, o los bares donde prefería ir, sino cómo lo describió literariamente en sus crónicas. Yo diría que la relación de Darío con París es la del latinoamericano que nunca deja de admirar el lugar donde se encuentra, el ombligo de la neurosis, como él decía, quizás donde describe mejor este ambiente del surmenage y del ombligo de la neurosis, es en la epístola a Madame Lugones, que es un poema muy hermoso, es un largo reportaje, escrito en verso, en versos alejandrinos pareados. Y yo lo que siento es que él nunca sintió que él se lograra concertar con París. En determinados momentos él se queja diciendo, besamos la orla de su manto y nunca somos comprendidos. Es decir, yo creo que él siempre fue un outsider en París, como muchos latinoamericanos, ¿no? Que llegan a aprender a beber de la fuente Castalia, como decían los modernistas, y nunca logran entrar verdaderamente en la entraña de la ciudad. Y eso me parece que realmente pasó con Rubén. Tuvo distintas épocas de bonancibles. En la Nación él ganaba muy bien como corresponsal. Ser corresponsal de la Nación en Europa era un lujo, porque era un periódico muy poderoso. No había en Europa un periódico de ese tamaño, o por lo menos en la lengua española. En España no había un periódico de ese tamaño. Y luego, por sus libros de poemas, él realmente no ganaba mucho, era con su trabajo de corresponsal. Y entonces la historia de la bohemia de Darío en París, como que vivía en los cafés, igual que Verlaine, bebiendo ajenjo, es bastante mítica, porque él sí tenía periodos de alcoholismo, porque era alcohólico, pero tenía también periodos en que se resguardaba para poder vivir. Es decir, porque si no escribía, no comía. Es decir, él dependía de los despachos que enviaba a Buenos Aires. Y de manera que su inestabilidad económica se refleja en esto del itinerario de Rubén de sus domicilios, el itinerario de su domicilio, porque vivió en muchos lugares. Alguien que está bien no se mueve tanto, ¿no? Pero si nosotros contamos todos estos domicilios que aparecen en la ruta del Instituto Cervantes, nos damos cuenta de que eso se debía a que la presión del casero lo empujaba a vivir en distintos lugares, uno mejor situado, como este de la Rue Marivaux, que él menciona en la epístola a Madame Lugones, luego el de la Rue Herchel, que está cerca del observatorio, que también es un lugar más o menos del París elegante, pero hay otros que son domicilios ya muy alejados, a donde en el recorrido que yo he hecho devoto, siguiendo los pasos de los domicilios de Rubén en París, yo todavía no he podido llegar, descubrir realmente dónde están esos lugares.
A mí uno de los encuentros más conmovedores que narra Darío fue el que tuvo con Oscar Wilde, antes de la muerte, por supuesto, de Wilde, cuando Wilde llega derrotado a París huyendo del escándalo en Inglaterra después de salir de la cárcel. Y hay un reportaje, una narración de Rubén que es para mí es de lo mejor que periodísticamente escribió, donde él narra este encuentro y cómo él juzga dentro de la moral victoriana de esa época que cubría toda Europa. Es decir, Wilde fue juzgado en Inglaterra, pero pudo haber sido juzgado por iguales razones del homosexualismo en cualquier capital en cualquier país de Europa. Y la conmiseración con que él lo trata es realmente ejemplar. Y al poco tiempo fue que Wilde murió olvidado en la Rue de Beaux-Arts, un hotelito olvidado, y todo esto es parte de la narrativa de Rubén. Tampoco fue una época buena porque los hermanos Guido eran unos empresarios que lo que querían era rentar su nombre para que dirigiera dos publicaciones. Una era Mundial, que se suponía iba a reunir lo mejor de la literatura de entonces, de los latinoamericanos que vivían en Europa y de otros que vivían en América Latina, pero allí iban a estar los mejores nombres: Rufino Blanco Fumona, Juan Ramón Jiménez, Amado Nervo, Leopoldo Lugones, y al mismo tiempo abrieron otra revista que se llamaba Elegancias, que era una especie como de Ola de aquel tiempo, ¿no? Que era de chismografía social y modas y ese tipo de cosas. Y también a él lo pusieron en la cabecera de la revista con su nombre como director. Y lo sometieron a una gira por América Latina presentando la revista, que fue verdaderamente extenuante. Rubén Darío no era para eso. Y luego terminó cayendo otra vez en estas temporadas de alcoholismo agudo que él tenía, y terminó abandonando la empresa, en la cual mostró lo generoso que era, porque él pagaba muy bien a sus amigos colaboradores, y eso a los dueños de la revista no les gustaba mucho, ¿no? Porque para ellos era un negocio, no era un monte de piedad. Yo creo que Luxemburgo, el Parque de Luxemburgo, es el lugar donde yo lo veo más enteramente a Rubén, y lo imagino yendo a pie de Herschel, de la Rue Herschel, por la avenida del Observatorio hasta el Parque de Luxemburgo, donde él se quedaba tardes enteras, ahí en la banca, y donde desgraciadamente su busto no está. Es decir, es un mal pago que le da la posteridad a alguien que tanto amó el Parque de Luxemburgo y le gustaba meterse por esas veredas a ver los bustos y los monumentos de los poetas, los escritores. El de Heredia, por ejemplo, que está allí, ¿no? Y él no está. El único busto que yo conozco que hay de Rubén en París es el que está en la Maison de l'Amérique Latine. Pero la última vez que yo estuve allí pregunté y no me supieron decir, porque estaba en el jardín. Y el director de la Maison se extrañó de que yo le hablara del busto de Darío. Y yo dije, bueno, quiere decir que lo han quitado o debe estar escondido por ahí, ¿no?